Para empezar, doctor, ¿cómo una persona puede detectar si tiene un posible trastorno límite de la personalidad? Los diagnósticos en psiquiatría se hacen teniendo en cuenta de que no hay un patrón exacto que indique que una persona tiene un trastorno de personalidad porque cumple todos los síntomas, sino que plantearemos el que haya una sospecha clínica. El trastorno límite de personalidad se caracteriza precisamente por un patrón de inestabilidad emocional que se mantiene durante el tiempo. Por tanto, tenemos que ver que uno de los factores que va a ser indicativo de que esto puede ser un problema son aquellos casos en que una persona está teniendo muchos altos y bajos emocionales, es muy reactiva a las cosas que le suceden y sobre todo tiene un enorme miedo al abandono. Por eso se hacen esfuerzos continuos para no perder una relación y a veces se prefiere dejarla atrás por el miedo a perderla y ser uno o una el primero que diga esto no lo quiero, cuando en realidad pues es lo que más interesa, lo que más importa y lo que más angustia, la posibilidad de perder ese vínculo. Identificar un trastorno como el trastorno límite de la personalidad a veces puede generar miedos en la propia persona. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que sospeche que pudiera tener un posible trastorno límite de la personalidad? Lo más importante es que se informe, porque a veces tener claro qué es lo que te pasa es el primer paso para solucionar esa situación. En medicina sabemos siempre que una de las cosas que ayudan a poder encontrar soluciones es saber exactamente qué pasa. Pero estamos ante una situación compleja donde habrá muchos datos que habrá que aprender a manejar. No es bueno hacer un autodiagnóstico porque muchas veces nos encontraremos personas que confunden o que dan más importancia a cuestiones que para los clínicos no son tan importantes y en cambio otras cosas que pueden pasar desapercibidas. ¿A qué tipo de profesionales hay que acudir cuando se cree que se puede tener un posible trastorno de la personalidad? Es muy importante que la gente que intervenga ante un problema de trastorno límite de personalidad tenga un conocimiento de salud mental, porque estamos hablando de una situación que puede dar lugar a momentos muy críticos. Hay personas que hacen autolesiones, personas que pueden incluso tener pensamientos suicidas o haberlo intentado. Hay una inestabilidad que afecta mucho a las relaciones, tanto las familiares como las de pareja. Estamos hablando de una cuestión en la que no sirve saber del tema porque lo has leído en internet o porque crees saber de esta historia, pero en realidad tienes una experiencia que no es profesional. Es una situación que hay que manejar desde el punto de vista de una formación académica que tenga en cuenta toda la complejidad de ese trastorno. Por tanto, es muy importante que haya una formación médica, una formación psicológica, que pueda permitir que ese abordaje tenga en cuenta todos los aspectos complejos de ese trastorno. ¿Qué relación existe, doctor, entre el trastorno límite de la personalidad y el consumo de drogas? Uno de los problemas habituales en las personas con un trastorno límite es el abuso o la dependencia a sustancias porque hay un intento de disminuir gracias a esos consumos, el sufrimiento que uno tiene de manera habitual. Es característico que el tipo de consumos de drogas que se producen en un trastorno límite de la personalidad sean consumos dramáticos, consumos que traen graves consecuencias, en los que desde casi los inicios el consumo tiene ese componente de descontrol y de riesgo que no se produce habitualmente en personas que están haciendo un progreso, un acercamiento a las drogas mucho más suave. Enseguida los consumos tienen una intensidad, unas cantidades y unas consecuencias mucho más graves en esas personas con un trastorno límite de personalidad. Y hay un componente histriónico, un componente dramático en el factor del consumo. ¿Cuál es la principal demanda por la cual una persona con un trastorno límite de la personalidad termina acudiendo a un profesional? Muchas veces, en primera instancia, es una demanda que se produce por las personas del entorno. La familia, la pareja, son los primeros que están notando esa inestabilidad que, por otro lado, la persona que lo sufre lo considera como algo habitual, porque no está teniendo en cuenta que lo que le pasa tiene una trascendencia. Y a veces hay una cierta dificultad en reconocer que uno tiene ese problema.
Además hay que tener en cuenta de que las consecuencias escalan muy rápidamente. Por tanto, no va a haber la posibilidad de adaptarse a esa situación, sino que aparece de esa forma explosiva, episódica, con un nivel de complicación y un nivel de sufrimiento muy importante. Pero muchas veces ese sufrimiento propio se achaca a los demás no lo hacen bien, los demás no nos cuidan como necesitamos, los demás no nos entienden y en muchos casos hay un cierto rechazo a esa demanda externa que se vive como una crítica o como una descalificación. ¿Cuál dirías que es la evolución de una persona con trastorno límite de la personalidad? La evolución del trastorno límite de la personalidad es una cuestión que dependerá de cada caso. Estamos hablando de que hay diferentes intensidades, por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico, porque muchas veces lo que se puede conocer a partir de búsquedas en Internet, o lo que sabes de casos que son mucho más floridos que el propio, hacen que uno tenga la sensación de que si no se cumplen todas esas características, no hay ese trastorno límite de personalidad. Pero estamos hablando de una cuestión que va a tener un recorrido, que va a estar determinado por la propia experiencia, por un aprendizaje respecto a las consecuencias de las cosas que han ido pasando y también en relación a cómo la gente del entorno entiende lo que está sucediendo para poder ayudar. Por tanto, los grados, incluso la evolución, va a ser distinta en cada persona y es muy importante tener en cuenta de que habrá que hacer diversos abordajes, habrá que hacer diversos aprendizajes para que las cosas funcionen. Y el funcionar significa que ese nivel de sufrimiento disminuye de una manera clara. Otra cuestión que genera mucho interés es si realmente el trastorno límite de la personalidad tiene cura. ¿Qué nos podrías decir al respecto? El trastorno límite de personalidad es un patrón de conducta, por tanto se pueden hacer aprendizajes que disminuyan muchísimo las consecuencias de ese trastorno. Y sabemos que con los años hay una disminución clara de la sintomatología. Siempre se ha dicho que alrededor de los 40 años estamos hablando de que disminuye de una manera clara lo que serían todos los factores que han llevado a diagnosticar ese trastorno, que muchas veces empieza en la adolescencia, pero que no se puede diagnosticar según los criterios que utilizamos los especialistas, hasta más allá de los 18 años, porque hay una gran influencia de lo que serían los cambios de la adolescencia, que a veces se pueden confundir con un trastorno límite de la personalidad. Los trastornos límites de la personalidad tienen la necesidad de ser patrones estables en el tiempo. Y fijaros la contradicción, patrones estables de inestabilidad, es decir, estamos hablando de personas que llegan a muchas contradicciones, que tienen mucho sufrimiento, que tienen muchos altibajos, pero esto se tiene que mantener durante el tiempo suficiente como para convertirse en una patología. Evidentemente, lo que se trata es de manejar esa situación, como manejamos la ansiedad, como manejamos los síntomas depresivos. A veces en psiquiatría no se plantea la idea de que todo se tiene que curar, sino que a veces convivimos con un TOC o convivimos con otras patologías en los que uno se hace como más resistente a esa descompensación y consigue manejar de manera práctica su día a día. ¿Cuáles son los síntomas más característicos del trastorno límite de la personalidad? Los síntomas más característicos del trastorno límite de la personalidad tienen que ver fundamentalmente con esa inestabilidad mantenida en el tiempo. Y hay diferentes síntomas que permiten que cuando se suman unos a otros, ese conjunto dé lugar a la definición de que es posible o es probable que se tenga ese trastorno. Cosas como unas subidas y bajadas del estado de ánimo muy reactivas a las situaciones emocionales, un miedo muy grande al abandono, una sensación de vacío bastante permanente, de falta de sentido por la propia vida. Cuestiones como las autolesiones, los intentos suicidas, podrían ser también indicadores de esa cuestión, aunque no son solamente típicos del trastorno límite de personalidad. Cosas como las compras compulsivas, el consumo de sustancias, la conducción de un vehículo de forma irresponsable. Todo esto serían posibles síntomas que se asocian para dar esa visión de conjunto que da lugar a ese posible diagnóstico. Y hay que tener en cuenta que no todos los síntomas aparecen en todos los casos.
Es muy habitual incluso tener relaciones inestables, incluso ponerse en riesgo de padecer abusos sexuales o violaciones, porque hay una especie como de exposición a esas situaciones de riesgo sin prever las consecuencias. Y es bastante habitual que haya personas que hayan tenido experiencias traumáticas que se han propiciado por esos factores de inestabilidad, por esa búsqueda de las emociones, porque hay también esa sensación habitual de vacío. ¿Existen factores desencadenantes del trastorno límite de la personalidad? Ahí clásicamente se define en la literatura médica pues, la posibilidad de haber padecido abusos en la infancia o de haber padecido situaciones de negligencia o de falta de cuidado. No es cierto en muchos casos. Hemos encontrado personas que han tenido una infancia totalmente feliz, una familia estructurada y que también pueden desarrollar esos síntomas. Hoy en día pues, se valora de que es una cuestión más habitual, más frecuente de la que pensábamos. Influyen factores culturales, influyen también la presión social, influyen muchas cosas que pueden dar lugar a una insatisfacción personal y a ese momento de sufrimiento. Se produce tanto en personas superdotadas como en personas con inteligencias más limitadas, se produce en entornos favorecidos económicamente y en situaciones de pobreza, con niveles culturales altos y con niveles culturales bajos. Y el factor que clásicamente se había definido de personas que habían padecido abusos o habían padecido situaciones traumáticas no se reconoce en muchos casos. ¿Hay más probabilidades de tener un trastorno de la personalidad según si se es hombre o se es mujer? La incidencia también se había descrito clásicamente como más frecuente en mujeres. Y hay que tener en cuenta que hay un factor cultural de expresión de las emociones que era más permitido en mujeres que en hombres y, por tanto, muchas veces los casos que se diagnosticaban de trastorno límite en el sexo masculino eran aquellos casos más extremos. Hoy sabemos que hay muchos chicos que pueden padecer un trastorno límite de personalidad y seguramente cuando revisemos la literatura médica, se hagan estudios más profundos, se igualarán bastante la frecuencia o la incidencia en los dos sexos. ¿Qué tipo de tratamiento debería seguir una persona con trastorno límite de la personalidad? El tratamiento básico del trastorno límite de la personalidad va a ser la psicoterapia. En los trastornos de personalidad no es tan importante el factor de la medicación, porque esto es una ayuda, pero no es lo que va a ser determinante para la evolución del caso, como sí lo puede ser en otro tipo de trastornos. En un trastorno psicótico, en un trastorno depresivo, el tomar medicación puede ser imprescindible. En el trastorno límite de la personalidad, el factor más importante va a ser siempre el tema de la psicoterapia. Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, seguramente una combinación de las dos, porque no creo que una de ellas por sí solas sea suficiente para incidir en toda la complejidad de ese trastorno. Como también ayudan pues, cuestiones de educación social, de tiempo de ocio, aprender pues, el control de las emociones. Por tanto, hay una variedad importante de profesionales que tendrían que intervenir en para conseguir una evolución positiva del trastorno límite. Y es importante también entender que va a ser una cuestión que va a necesitar seguramente intervenciones mantenidas en el tiempo. O sea, no se puede plantear que se hace una sola intervención y ya está, sino que ese patrón de inestabilidad se puede descompensar fácilmente pues, ante un problema laboral, ante un problema de pareja, ante cualquier vicisitud de la vida que puede dar lugar pues, a un sufrimiento. Y estas personas son especialmente sensibles a estos padecimientos. ¿Cómo es un tratamiento en el Centro Mas Ferriol para una persona con trastorno límite de la personalidad? El tratamiento en Mas Ferriol es un tratamiento que intentamos diseñar de manera personalizada. Es decir, no hay una idea preconcebida de cuál va a ser el nivel de mejora que se puede producir, porque tenemos que tener en cuenta de que hay que ser ambiciosos y hay que intentar
ir a máximos. Por tanto, es absolutamente necesario tener claro que partimos de una situación inicial, que es la que se ha descompensado, la que exige que se haga esa intervención residencial porque las cosas se han puesto muy complicadas, pero hay que tener en cuenta que va a ser una intervención mantenida en el tiempo. Y por tanto la idea es poder intervenir en esos momentos críticos, pero mantener también ese acompañamiento y esa posibilidad de ir tocando todos los aspectos que se irán produciendo a lo largo de los siguientes años desde que se ha hecho ese diagnóstico, para consolidar las mejoras que se han podido producir y para manejar esos episodios críticos que también pueden acontecer a partir de las cosas que a uno le pasan en la vida. Es importantísimo tener claro que no es una etiqueta, es una manera de entendernos tanto con el paciente como con el entorno, para tener unas ideas de las que partimos, una manera de entender el trastorno, pero con la intención de ir lo más adelante que se pueda para conseguir una serie de cambios y sobre todo una estabilidad para que esa persona no reaccione de esa forma exagerada, dramática, que tenga la posibilidad de sentir que tiene instrumentos, que tiene herramientas para soportar todas aquellas situaciones en la vida, incluso las positivas, porque también es una de las cosas que pueden descompensar a una persona con un trastorno límite. Ese momento donde las emociones tienen una intensidad difícil de manejar. ¿Cuánto tiempo dura un ingreso en el Centro Mas Ferriol para tratar a una persona con trastorno límite de la personalidad? Nosotros tenemos delimitada una intervención que siempre está alrededor de un par de meses. Eso sería un tiempo razonable para conseguir cambios que luego se puedan sostener en el día a día. Por tanto, estamos planteando un tratamiento que va a tener como característica el que ese primer momento es un momento de contención, de entender lo que sucede, de poner las cosas un poquito a sitio, si ha habido consumos de sustancias, poder hacer una correcta desintoxicación, si hay una situación muy complicada en casa, disminuir ese padecimiento y ese enfrentamiento para proteger esas relaciones que en un momento más calmado pueden retomarse y pueden funcionar, pero siempre con la idea de que hay que estar conectado con la normalidad, con la realidad, porque es el lugar al que hay que volver. Por tanto, en Mas Ferriol tenemos muy claro que no incomunicamos al paciente cuando está ingresado aquí dentro, que esto permite esa interacción con las personas importantes de su vida y que va a ser además necesario el que esas personas también entiendan lo que está sucediendo. Y ese diagnóstico es una orientación que permite que la gente vaya con más cuidado, porque se han producido situaciones calientes, situaciones dramáticas, situaciones muy reactivas que son perjudiciales porque no ayudan a manejar el conflicto, sino a alimentarlo. En este sentido, la duración de esas semanas en tratamiento ha permitido, ya que la herramienta principal en Mas Ferriol es la psicoterapia individual, el hecho de entenderse un poco a sí mismo y de poder hacer entender a la gente del entorno de qué manera pueden ayudar. Y a partir de aquí se van haciendo desde casi al principio salidas para que se demuestre que las mejoras que se consiguen dentro del centro permanecen y se consolidan en ese día a día más habitual, y con la intención después de hacer ese acompañamiento. El tratamiento para el trastorno de la personalidad en régimen de ingreso en el Centro Mas Ferriol únicamente consiste en ese periodo de ingreso, o tras terminar el ingreso hay algún tipo de tratamiento que debería o se recomienda seguir posterior al ingreso. Como en todas las cosas con las que trabajamos, el ingreso es esa posibilidad de hacer una intervención mucho más intensiva. O sea, el hecho de estar ingresado permite dos cosas. Primero, tener una terapia mucho más continua, y la segunda cosa es que diferentes profesionales del equipo puedan observar al paciente para enriquecer esos datos, para poder hacer un diagnóstico, el hecho de poder valorar cómo se maneja en la práctica el tema de esos cambios que se intentan producir, cómo se relaciona uno, cómo tiene iniciativas para hacer actividades. Por eso es característico en nuestro centro, en el que no hay un programa cerrado, un horario estricto, sino que intentamos adaptarnos a las necesidades de cada caso, porque hay diferencias por edad, también por necesidades de las cosas que hay que tocar, porque en algunas personas se han estropeado unos aspectos y en otras otros, pero es importante tener claro que todo esto que se haga va a tener después una continuidad. O sea, estamos hablando de que esa intervención del ingreso es ese momento de sacar
toda la artillería pesada para enfrentarse a esa situación complicada, a esa situación que ha perdido el control, que está absolutamente distorsionada y quizás magnificada, pero que luego vamos a tener que hacer ese trabajo de acompañamiento que se va a hacer con el equipo de Mas Ferriol o con el profesional de referencia que nos ha remitido el caso y que ya conoce a ese paciente, a esa paciente. Entonces estamos hablando de esa idea de que no vamos a querer hacer todo un proceso completo, sino que somos acompañantes de una parte de esa etapa que luego podemos compartir, podemos hacer en colaboración con otros profesionales que ayuden a consolidar las mejoras que se han conseguido ya durante el ingreso. Las personas que hayan hecho un tratamiento en régimen de ingreso en el Centro Mas Ferriol para tratar un trastorno límite de la personalidad y que residen lejos del centro donde han realizado el ingreso, se recomienda, sabemos, realizar una serie de terapias ambulatorias una vez finalizado el ingreso para continuar haciendo un seguimiento del caso. Entonces, esas personas que residen lejos del centro, ¿cómo pueden hacer ese seguimiento? Nosotros tenemos claro que tenemos esa manera de trabajar que podemos compartir con otros profesionales. En muchos casos hemos tenido pacientes, como tú dices, que han venido de otros lugares de España, donde no hay la facilidad logística de hacer el acompañamiento, de hacer el seguimiento con nosotros, y también gente que viene de otros países, de otros continentes, con lo cual será difícil mantener un contacto seguido, aunque se puede intentar, pues en algunas ocasiones, lo que serían las terapias online. Pero tenemos claro que la riqueza que da una terapia presencial no se puede conseguir con los nuevos medios de comunicación, aunque en momentos complicados como durante la pandemia los hemos utilizado. Entonces la idea es colaborar con todos esos profesionales que también conocen el caso, aunando esfuerzos para que haya una línea de tratamiento en la que la persona consiga resultados objetivos. Es decir, lo que va a marcar que vamos bien es que las cosas que sucedan en el día a día sean mucho más tranquilas, mucho más ordenadas, que esto será lo que marcará esa evolución positiva. Y pretendemos esa colaboración. Si existe ya ese profesional que conoce el caso y que lo deriva, pues nos podemos poner en contacto con esa persona para hacer esa continuación. En otros casos, pues buscamos a esos profesionales que puedan pues, continuar con lo que hemos empezado, pero con la idea de que en el trastorno límite de la personalidad va a ser importante el seguimiento a lo largo del tiempo, que no va a tener la misma intensidad en esos momentos complicados que en los momentos en los que las cosas se ponen bien. Es decir, hay que estar atentos a una posible descompensación, como lo estaríamos ante una depresión, ante cualquier otra situación que pueda tener esos factores episódicos, pero que van también a permitir también el tener la expectativa de que se pueda hacer una vida totalmente normal a pesar de haber padecido o de padecer ese trastorno.